tutoría de la asignatura de detección e intervención en trastornos del aprendizaje. Vamos a dar inicio a la misma. Vamos a recapitular un poco lo que vimos en la clase pasada. Acuérdense que lo último que vimos fueron las bases neurobiológicas que están implicadas en el desarrollo del lenguaje. Les voy a compartir en la pantalla para que podamos un poco resumir lo que fue nuestra clase de ayer. Desde este punto vamos a retomar. Vimos que para que exista el lenguaje, existe una ruta que hay que seguir. Y tenemos el área visual primaria, el giro angular, el área de Wernicke para la comprensión del lenguaje y el área de Broca para la producción del lenguaje. Decíamos además que se necesita que todo este circuito se cumpla para que se logre la consolidación del lenguaje. Vimos que había en el cerebro disléxico algunas zonas que se hipoactivaban y otras que se hiperactivaban como causa de esta anomalía neurobiológica que existe en el trastorno conocido con el nombre de dislexia. Tenemos aquí también todas las alteraciones, la simetría que existe entre los dos lóbulos cerebrales y las áreas que habíamos nombrado para que esto ocurra. Entonces, tenemos ahora que analizar que existen dos rutas para que nosotros tengamos una comprensión del lenguaje. La primera es la ruta ventral, que va a permitir identificar la forma y el color de las palabras, es decir, que es la vía visual para que nosotros podamos entender el lenguaje. Nos permite escanear las palabras letra a letra, almacenar toda esta información en la memoria a largo plazo. Entonces, la ruta ventral es directamente proporcional a la ruta visual. Gracias a esta ruta ventral, nosotros podemos realizar la lectura de cualquier texto, mientras que la ruta dorsal se activa cuando nosotros integramos esta información visual con la fonológica, cuando escuchamos. Por eso es importante actividades dentro de la vida estudiantil como el dictado, porque al escuchar se activa la ruta dorsal y le integramos rápidamente con la ruta ventral al escribir lo que estamos escuchando. Entonces, estas dos rutas, tanto la ventral como la dorsal, trabajan mancomunadamente en un mecanismo de ida y vuelta para poder nosotros comprender el lenguaje, tanto hablado como escrito. Hay algunos síntomas frecuentes en las personas disléxicas cuando se enfrentan al reto de la lectura. Primero vamos a encontrar que confunden letras, cambian sílabas, sustituyen unas palabras por otras, por lo tanto hablamos de omisiones cuando suprimen algunas letras, inversiones cuando las giran ya sea para arriba o para abajo. Por eso es que decíamos que las más recurrentes para esta inversión son la B, la P, la Q, la D. Son las letras que son más fáciles de invertir y por eso son las que causan más confusión. También pasa con la E y la C en una menor proporción. También hay algunos errores de reemplazo. Por lo tanto, va a existir una mala comprensión lectora, porque al estar alterada la vía ventral, vamos a cambiar la posición de las letras. Por lo tanto, en la vía fonológica o vía dorsal, vamos a tener una mala comprensión también en la vía fonológica porque cuando las escuchamos no tienen sentido, ya que al estar invertidas ya cambia totalmente su pronunciación. Si yo suplanto la B por la D, ya no van a sonar igual. Por lo tanto, va a ser muy difícil que se comprenda lo que se lee. Tienen lectura muy lenta, con falta de ritmo.
Dentro de los procesos de lectura y escritura necesitamos mucho el ritmo. El ritmo nos permite avanzar a un paso firme y también coordinado para poder lograr la escritura. Lo mismo pasa en la lectura. El ritmo se trabaja en el preescolar. Es ahí donde se trabaja el ritmo, con actividades como armar compases, trabajar con instrumentos musicales. Ahí trabajamos el ritmo. Ya cuando se llega a primero o segundo de básica, lo que vamos a hacer es aprovechar el trabajo de este ritmo a través de los compases para que en la lectura también exista un ritmo que vaya parando cuando hay una coma, cuando hay un punto que salte a la siguiente línea. Para eso necesitamos ritmo. En el caso de la dislexia vamos a ver una falta de ritmo, una ausencia de ritmo, por lo tanto va a ser una lectura con muchos tropezones. En el inicio va a ser muy lento y con varios titubeos y se va a perder rápidamente el lugar donde estaba leyendo, en donde se quedó. Por eso también las personas con dislexia necesitan apuntar con su dedito mientras van leyendo para no perderse y aún así en algún punto igual se van a extraviar. Tenemos dos tipos de niveles cuando hablamos de errores de la lectura, nivel leve y nivel grave. En el nivel leve vamos a encontrar algunas dificultades como la vacilación. El estudiante se para más tiempo de lo normal y titubea en su afán de entender cuál es la palabra, de decodificar el grafema. También tenemos el error de rectificación cuando el estudiante percibe que se ha equivocado y vuelve a leer correctamente. Esto va a causar que repita varias veces diferentes frases. Tenemos también que el alumno vuelve a leer lo leído. Después de que rectifica, vuelve a leer para tener inclusive aprobación, porque sabe que esto es una actividad que se le dificulta y necesita estar seguro que lo hizo bien. En un nivel grave vamos a tener primero adición. El estudiante va a añadir sonidos de letras, sílabas o palabras que no están escritos cuando los lea. Va a tener también errores de omisión. Va a omitir un sonido de la palabra. Va a tener problemas en la sustitución. Va a sustituir una letra o palabra por otra semejante fonética o gráficamente. O sea, ya no va a ser una lectura de grafema, sino va a ser una lectura tratando de adivinar cuál es la palabra. Y cometen muchos errores y muchas veces dicen palabras que nada tienen que ver con lo que está escrito. Pero como se les dificulta tanto la lectura, incluso inventan alguna palabra que calce dentro del texto. Van a tener errores de inversión. El estudiante va a invertir el orden de las letras en la palabra. O sea, ahí les va a dar la vuelta para arriba o para abajo, para la izquierda o para la derecha, y esto va a cambiar completamente el sentido fonológico. Va a haber problemas de rotación. Cambia una letra por otra similar o con orientación simétrica. Incluso va a tender a confundir letras con números, los que se parecen como la E y el 3. Va a tener problemas de confusión. Va a confundir una letra con otras semejantes por su forma. Entonces, tanto la ruta ventral como la dorsal se van a ver afectadas. Tiene problema en la discriminación visual y también problema en la discriminación auditiva. ¿Cómo saber si tienes dislexia? Primero, vamos a tener dificultad para identificar símbolos parecidos como lo son la B, la D, la Q, la L y el 1. No retiene las secuencias, los días de la semana, meses del año, secuencias numéricas. Los niños disléxicos son más sensibles, son perfeccionistas y con cambios muy drásticos de humor. Escriben palabras con sílabas en posición incorrecta, no tienen buena coordinación psicomotriz, tienden mucho también a tener accidentes, tienen problemas para memorizar o reconocer palabras, sonidos y letras. En la escritura ya vimos cuáles son los errores en la lectura, ahora vamos a ver en la escritura. Va a tener errores en el sonido, errores fonológicos, correspondencia, letra, sonido, insegura e inestable. Le cuesta asociar el sonido con el grafema.
Errores en la secuenciación. Tiene intercambio de letras en las palabras. Omisión de letras o partes de palabras. Inserción de letras incorrectas o partes de palabras. Inversión de letras en palabras. A menudo la escritura puede ser ilegible. Tanto es así que si les pedimos que lean lo que escribieron, ni ellos lo entienden. Errores en el manejo de las reglas de ortografía, incluyendo el uso de las mayúsculas y también la clasificación de las letras, ¿no? ¿Cuáles son mayúsculas? ¿Cuáles son minúsculas? Es interesante señalar que en ocasiones puede haber problemas en la escritura sin que existan problemas en la lectura, ¿sí? No siempre vienen asociados. A veces están juntas y a veces no. Vamos a ver dentro de los errores de la escritura. El error de sustitución, cuando es grave, va a sustituir una letra o palabra por otra de similitud gráfica o fonética. Aquí, por ejemplo, está rosa, puede cambiar la S por la T y ya no dice rosa, dice rota. Y automáticamente cambió totalmente el sentido de lo que se quiere escribir. Aquí escriben blanco, cuando en realidad lo que quería escribir es blanco. Esos son errores de sustitución. Cambia completamente una de las letras de la palabra. Existen errores de adición grave cuando el sujeto añade el sonido correspondiente a una letra al leer sílabas o palabras. En realidad quiere escribir salir y escribe salire. Entonces ahí adicionó, sumó una letra más de las que se necesita. Existen errores de omisión grave. Quiere escribir espuela y omite la U y ya escribe espela. Y ya no tiene ningún sentido esa palabra. También hay errores de inversión grave. Quiere escribir piel y cambia el orden de las letras y en vez de escribir piel, escribe pile. Antepone la L a la E. También quiere escribir gol y escribe glo. Antepone la L a la O. Entonces, esos son los errores que podemos encontrar en la escritura de las personas que padecen dislexia. También hay errores de rotación. Son de tipo grave cuando sustituye una letra por otra de similar orientación simétrica. Quiere escribir rabo y escribe rado. Le dio la vuelta a la B y cambió por la D. Esa palabra ya no tiene ningún sentido. Quiere escribir antes y a la U le dio la vuelta. Le rotó completamente. Le rotó 360 grados y ahora dice autes. Ya no tiene sentido. Hay errores de confusión de letras semejantes por su forma. Esto pasa muy a menudo con la M y la N. Quiere escribir mano y escribe nano. Este es uno de los errores más comunes. Mezcla las letras, obteniendo palabras sin sentido. Quiere escribir ventana, pero escribe tan vena. Tiene una mezcla de letras, usa las mismas letras que para ventana, pero les ha cambiado tanto, les ha sustituido una por otra, que ahora ya es una palabra completamente sin sentido. La dislexia se conoce con el término de cuando las letras bailan. Un niño con dislexia se enfrenta día a día a muchas dificultades. Las letras bailan ante sus ojos, siguiendo una incomprensible danza que nunca termina. Su manera de ver las letras y de procesar esa información es completamente diferente y también las letras se les agolpan en la mente. Todas se hacen un montón y les cuesta comprenderlas. Es bastante complejo este tema de la dislexia. Habíamos dicho que dentro de los factores concomitantes tenemos la lateralidad cruzada, por lo tanto vamos a encontrar problemas de la coordinación psicomotora. Con frecuencia confunde la izquierda con la derecha y arriba con abajo, es por eso que escribe en la dirección contraria. A menudo presenta dificultad en las habilidades motrices, tanto en las finas como en las gruesas. Le va a costar muchísimo atarse los cordones, patinar o montar bicicleta, todas las actividades que requieren de patrón cruzado, como caminar, saltar,
trotar, trepar, reptar, gatear, le va a costar mucho treparse una bicicleta. Mantiene mal el equilibrio, no tiene buen equilibrio, por lo tanto cambiar de postura le va a costar, va a tener dificultades en la coordinación, en los juegos, en diferentes deportes, básquet, fútbol. Estas son las personas que se les suele decir que tienen dos pies izquierdos. Dentro de las comorbilidades, la dislexia convive con varios otros trastornos. Se ven implicados áreas cerebrales por las que discurren diferentes circuitos, por lo que raramente se presenta en forma aislada. La dislexia por sí solita muy rara vez se presenta. Tiene que siempre estar de la mano de algún otro trastorno. El trastorno por déficit de atención con hiperactividad es uno de sus compañeros fieles. La disgrafía, que es la dificultad para la escritura, también va de la mano. La discalculia, que es dificultad para el cálculo, es directamente proporcional a la dislexia, solamente que en vez de ser con letras es con números. Dificultades en la adquisición del lenguaje, también tienen problemas de lenguaje, justo lo que decíamos la clase pasada. Si tuvo problemas de lenguaje, hay una gran predisposición a que desarrolle dislexia. Trastornos leves de lenguaje asociados también. Entonces, no importa que sean trastornos específicos del lenguaje que tengan un grado de dificultad muy grande, también pasa con los trastornos leves. Entonces, el TDAH y la dislexia son mejores amigos. Casi siempre alguien que tenga trastorno de déficit de atención con hiperactividad va a tener también dislexia. Y ambos convergen en algunas sintomatologías que se presentan como la alteración en la memoria de trabajo, dificultad en la atención y dificultad en la organización. El TDAH, acuérdense en que presentaba hiperactividad, impulsividad, dificultades de atención muy significativas en todas las áreas. La velocidad de procesamiento se veía muy afectada y en la dislexia se dificulta la lectura, se dificulta la conciencia fonológica y dificultad en atención en la escritura al verse afectada la vía ventral del cerebro para poder decodificar el lenguaje. Vamos a ver ahora los tipos de dislexia. Para ello, les voy a crear salas de trabajo para que ustedes lo desarrollen. Vamos a ver tres tipos de dislexia. La sala 1 va a trabajar la dislexia atencional. Esta es otra clasificación. ¿Se acuerdan que ya vimos cuáles eran los subtipos, sobre todo de TDAH? Esta es una de las clasificaciones de la dislexia. Ustedes van a encontrar diferentes clasificaciones. Yo he tomado esta que la vamos a desarrollar. El grupo número 2 va a trabajar la dislexia visual y el grupo número 3 la dislexia evolutiva. Esos van a ser los tres grupos que voy a asignar en salas de trabajo. Como nos fue bien la última vez que mandé a crear salas, lo voy a hacer por default. Voy a crear únicamente 3 salas en orden aleatorio y les voy a asignar. Vamos a hacer... Solamente quiero 3. Permítanme. Voy a eliminar porque he quitado un montón de salas. Solo quiero crear 3. ¿Qué es lo que van a hacer? Van a hacer una infografía buscando lo más relevante en relación al tipo de dislexia que le corresponde. Pueden poner ejemplos también de cómo nos damos cuenta que este tipo de dislexia es el que padecen y una actividad que podría ayudar a mejorar las características, las dificultades que presentan las personas que tienen ese tipo de dislexia. Entonces, vamos a trabajar en ello, por favor. En este momento les va a salir un anuncio de unirse a la sala que les corresponde. Hay 3 salas. Acuérdense lo que le corresponde a cada una. Ingresen, por favor, a las salas.
¿Qué pasó, Liz? ¿No le sale ninguna? Y a mí tampoco. No sale. A mí tampoco. Vamos a ver qué ocurre. Somos del grupo 4. Vamos a cerrar las salas. Voy a crear de nuevo. Voy a crear de nuevo porque algo pasó. Voy a regresarles a todos. Ya mismo regresan todos. Ya están de regreso. ¿Hubo algún problema en la asignación de las salas? Se quedaron algunas personas fuera. Entonces voy a volver a asignar. Vamos a ver si. Ahora sí, están 6 y 5 personas por sala. Tengan la bondad de ingreso. Claudia, ¿me escucha? Buenas noches, Alison, ¿cómo está? ¿Cómo está? Creo que buenas noches. Creo que tengo problemas con internet porque se me sale, ingreso nuevamente. Entonces, estaba en la sala, pero se me botó de la sala y se me apagó. Entonces, no sé. Me ¿En ayude, qué por sala favor. estaba? Estaba en la sala 2. No estoy mal. ¿Cuál es sala 1? Me sale usted. Sala 1. Tengo dos cuentas, a ambas le voy a asignar la sala 2. Listo, Gracias. con gusto.
Profe, le molesto otra vez. ¿Cómo le fue a Alison? Otra vez le sacó de la sala. No, esta vez no, solo me dice que tengo que esperar hasta que alguien me permita entrar a la sala, pero no sé si no me aceptan o no ven el mensaje o no les llega el mensaje. Puedo creer, déjenme ver. Le voy a asignar a la sala 3, ¿ya? Que ahí están Ya. menos participantes. Déjenme. Porque me Dígame sale, otras cuentas. alguien le permitirá entrar en breve. Ese es el mensajito que me deja ahí. Cierto, porque no le tengo habilitada la sala de espera. Alguna situación debe ser. Intentemos ahí si no me avisa, por favor. Listo, profe, gracias.
Buenas noches, Dani, ¿cómo está? Buenas noches, ¿cómo está? Bien, muchas gracias. Le voy a asignar una sala para que trabaje con sus compañeros. Gracias, Silvi. Únase, por favor, a la sala 1. Ya, sí. No me sale ningún. Ahí. No, no me sale ningún mensaje. ¿Apareció? No. Daniela Corral. Ujú. No me sale nada. Ya, ahorita. Ahí está. Buenas noches, Doménica. Hola Silvia, ¿cómo estás? Discúlpame, recién me pude conectar porque estaba con paciente. No se preocupe, tranquila. Voy a asignarle a una sala. Doménica Patricia Plasencia. ¿Ya estaba en una sala, Domé? No, pero aquí me sale el que puedo entrar a la sala 2. No sé si Ujú. entra a la sala. Sí, por favor. Ya. ¿Y qué están haciendo ahorita? Estamos trabajando en los tipos de dislexia. A la sala 2 le toca dislexia visual. Están creando una infografía para poder presentar. Ok, muchas gracias. Ya me uno entonces. Con gusto, Domi.
me sacó. Listo, ya estamos de regreso en la sala principal. Vamos a empezar con el trabajo de presentación. Vamos a empezar por el grupo 3, por favor. El grupo 3 nos va a compartir lo que es la dislexia evolutiva. Mucha atención. Ya, un momentito, doctor. No sé, Doc, si tal vez se puede ver la imagen. Sí, solamente denle zoom. Eso por ahí está bien. Ya. Ya. Listo, buenas noches compañeras, buenas noches, profe. Nosotros les vamos a compartir lo que es la dislexia evolutiva. Como bien conocemos, la dislexia es un trastorno de la lectura y la escritura, pero al relacionarlo con la evolutiva quiere decir que va a partir del tiempo. Esto no está relacionado a algo heredado, algo intelectual, algo emocional, sino que es una dislexia que se adquirió durante su etapa evolutiva, como lo menciona. ¿Puedes bajarle, por favor? Como también nos menciona, eh, esto está debajo del nivel que se espera que el niño tenga a su edad cronológica. Algunos datos curiosos que hemos encontrado es que según hallazgos neurofisiológicos y neuroanatómicos, indican que la dislexia está relacionada con alteraciones de la estructura y la función neortical y talámica. Y dentro del aspecto morfológico, estas alteraciones son tempranas en las formaciones ontogénicas del cerebro, que también está relacionado en lo que es los trastornos de migración celular. A continuación, mi compañera. Continuando un poco con las características principales de la dislexia evolutiva, tenemos que se manifiesta en la infancia y continúa durante el desarrollo de la persona. Está asociada más a dificultades del desarrollo del lenguaje, que no tiene nada que ver con el coeficiente intelectual, es decir, con la inteligencia de las personas que tienen este tipo de dislexia y que, como ya lo dijo antes Lady, no está relacionado tampoco a factores externos como la enseñanza o la motivación. Maestra, repite, Dale tenemos un los poquito, ejemplos. Jonas. Ya. Tenemos como unos pequeños datos. El primero, nos dice que según la revista de la Universidad Nacional de Córdoba, se estima que la prevalencia de la dislexia, perdón, va aproximadamente entre un 5% a un 10%. También nos dice que tenemos unas señales de alerta en la dislexia evolutiva, como puede ser la lectura lenta y con errores. Aquí los niños con dislexia evolutiva suelen presentar una lectura muy poco fluida y con omisión, sustitución o intervención de letras y palabras, que fue como lo vimos anteriormente.
Esto puede ocurrir porque el cerebro tiene una dificultad para automatizar la relación entre los símbolos escritos y su pronunciación. También tenemos la dificultad para unir las letras y los sonidos. Existe esta dificultad que corresponde a los grafemas con los fonemas, sí. Es decir, en asociar correctamente cada letra con su sonido. Como parte como una actividad para poder mejorar estas, no le bajes todavía, como unas actividades para poder mejorar la dislexia evolutiva, tenemos la lectura guiada y estructurada, que puede ser leer juntos con el estudiante un texto corto. El docente o el padre puede ser que lea primero en voz alta y después el niño repite la frase u oración que se leyó. También tenemos que los juegos de ortografía y memoria visual estimulan el reconocimiento de palabras, letras y patrones ortográficos. Un ejemplo de esta actividad pueden ser los juegos de memorias con tarjetas que contengan palabras e imágenes, y así también de esta manera el niño puede ir memorizando y también pues recordando la letra. Asimismo, para abordar la dislexia evolutiva, se requiere también de un enfoque multisensorial, es decir, que el niño necesita experimentar a través de sus sentidos, ya sea la vista, el oído y el tacto, al mismo tiempo, de tal manera que pueda reforzar el aprendizaje de las letras y los sonidos. Aquí les presentamos algunas actividades o ejercicios prácticos. Por ejemplo, en cuanto a la conciencia fonológica, tenemos la actividad del intruso de la rima, que consiste en que el docente o el padre de familia le puede decir 3 palabras similares, por ejemplo, gato, pato y silla. Y por lo tanto se le pide al niño que identifique cuál no rima. El objetivo es que el niño comprenda que las palabras están formadas por sonidos individuales también. Por otro lado, la discriminación visual y orientación también es importante. Muchos niños con dislexia confunden letras simétricas como la B y la D, o la P y la Q. Aquí tenemos una actividad que es referente en cuanto a escribir en arena o harina. Se le puede presentar en una bandeja con harina, en el cual el niño debe dibujar la letra que la docente o el padre de familia lo dicte, ya que esta actividad ayuda a reducir la ansiedad de borrar y también es muy estimulante para ellos. También tenemos una actividad en cuanto al ejercicio de lectura y fluidez, que es la lectura compartida, en el cual el docente o el padre de familia lee una frase y el niño lee la siguiente. Y esto ayuda a que modele la entonación y le dé descansos, para que la lectura no sea una tortura para el niño. Por eso debemos hacerlo de manera dinámica. Y por último tenemos ¿dónde está? Puede ser también el uso de actividades. ¿Dónde está? Ya, ahí. Uso de apoyos visuales también para la lectura. Suelen ser pensadores visuales muy potentes para los niños, como los pictogramas o tarjetas de vocabulario. Ya. Bueno, hemos escogido también un ejemplo para mejorar la lectura y la escritura. Este ejemplo es veo y digo. Sí, este nos va a ayudar a fortalecer la relación ojo-oído, mano-mente, sin generar frustración, porque hay que tener en cuenta que los niños que tienen dislexia se frustran rápidamente.
mucho más cuando no existe una comprensión adecuada y no les entienden, sino que hay a veces que eh, los presionan demasiado. Entonces es por eso que he escogido este ejemplo que es muy práctico, ¿sí? Entonces aquí nosotros vemos que en la parte primera nosotros veo mirar, el niño observa la letra o la sílaba grande y clara, ¿sí? Aquí nosotros podemos usar esas tarjetitas, como hablábamos en la anterior clase, con colores, donde él señale con el dedo cuál es la letra, o sea, cuál es la sílaba. En este caso puede ser la sílaba ma, pa, da, ¿sí? Que son inusualmente las que ellos más se confunden, ¿sí? En el otro que dice el digo, lo hacemos por medio del sonido. El niño dice el sonido, pero no el nombre. Pronuncia lento y con un ritmo, ¿sí? Entonces a veces nosotros utilizamos como ejemplo esa ma, ma. Entonces ellos ya van asimilando el sonido. En la parte número 3, en cambio, es la parte hago. Es en la parte que nosotros ya usamos en la escritura, ¿sí? El niño escribe mientras dice el sonido, ¿sí? Primero con el dedo, luego con el lápiz, ¿sí? Entonces, como ejemplo, nosotros le indicamos que escriba la letra, ¿sí? La sílaba ma, ¿no es cierto? Y luego nosotros pronunciamos ma, ¿sí? Y como último tenemos la parte de entiendo, ¿sí? Que es la parte ya del significado. Cuando el niño ya relaciona la palabra con algo real, ¿sí? Entonces aquí nosotros usamos bastante los dibujos, los gestos o las frases cortas, ¿sí? Por ejemplo, ponemos una palabra de mamá y ponemos una foto o un gesto para que relacione y diga que eso es la mamá. Eso sería todo, mi estimada doctora, referente al tema de la dislexia fonológica. Muy bien, han hecho un gran trabajo. Vamos a mandarles muchos aplausos virtuales. Bien hecho, grupo número 3. Lo hicieron súper bien. Sí, precisamente eso es la dislexia evolutiva, ¿no? Puede verse afectada la vía fonológica. También puede presentar dificultades en la lectura. Puede tener dificultades también en la escritura y ejemplificaron muy bien lo que se puede hacer para corregir los errores. Esta de la cajita que nos mencionaban es una buena alternativa. Esa baja mucho las tensiones. Es una cajita, yo alguna vez mandé a elaborar, de 10 por 10 centímetros y que tenga 2 centímetros de alto. Eso se puede pedir como parte del material didáctico y se lo llena. ¿Con harina o con arena? Hay una arena mágica que venden ahora en unas fundas pequeñas que no es muy costosa y es muy interesante. Entonces, eso les permite a ellos hacer figuras, mirar la direccionalidad y borrar con facilidad. Y como le ven como juego, baja la tensión de escribir y suprime esa sensación de impotencia de no poder hacer algo. Y lejos de verle como un desafío, ya le ven como una oportunidad y como una actividad agradable. Entonces es muy bueno implementarlo. Dentro de todo lo que dijeron, eso es lo que me quedó resonando. Muchas gracias al grupo. Vamos ahora con el grupo 2, que nos va a hablar de la dislexia visual. Buenas noches. A nosotros nos ha tocado exponer sobre la dislexia visual. ¿Qué es la dislexia visual? Es el trastorno del aprendizaje que consiste en la dificultad en la lectura debido a un inconveniente para identificar los sonidos del habla
y aprender a relacionarlos con las letras y las palabras. Sus características son las confusiones en las letras. Las características de la dislexia visual es confusión de las letras y palabras. Invierten o realizan transposición de letras similares en forma, por ejemplo, de la B, la D, la P, la Q o de palabras. La pérdida de la línea, dificultad para seguir el texto saltando líneas o repitiéndolas. Lectura global afectada. Pueden tener problemas para reconocer palabras completas de un vistazo, leyendo, silabeando o fonéticamente en lugar de globalmente. En este caso, tienen afectado lo que es la ruta visual. También tienen problemas de memoria visual, dificultad para recordar las palabras, la forma de las palabras, sintiendo que se ven por primera vez. O sea, no se acuerdan cómo son las palabras, se olvidan fácilmente. A continuación, los resultados. Dentro de los resultados tenemos la mejora en la comprensión lectora, la reducción de errores al leer y escribir, una mayor fluidez en la lectura, el incremento de la atención visual y también el aumento de la confianza y la autoestima. Ya, a continuación yo les voy a explicar un poquito de lo que se refiere al caso práctico. Más o menos pusimos como un perfil de una niña de 7 años de edad en intervención a través del método Davis. La idea del método Davis nos enfoca que las personas que tienen dislexia deberían aprender desde lo más, digamos, sencillito para ir a lo más complejo. Por ejemplo, en el método Davis, si ustedes pueden ver aquí en la fotito, se trata del hacer en plastilina el abecedario. Asimismo se pueden hacer los números. La idea es que los niños reconozcan los nombres y sonidos de las letras y a su vez ellos identifiquen el nombre de cada letra y luego pasar a explicar lo que son, por ejemplo, un sustantivo, un verbo, un adjetivo. Y también, por ejemplo, en el caso que ustedes ven acá, tenemos dos verbos. El uno es jugar y ustedes ven en el modelo, están dos niños jugando con las raquetas y está la palabra y una flecha, que quiere decir que la persona que realizó esta palabra la hizo para identificar primero cómo se escribe la palabra, qué significa la palabra y cómo la deletrea. Es un estudiante que yo trabajo y él realizó este modelo, él es tenista. Entonces él hizo el modelito y luego él me decía, esto es jugar, jugar significa compartir entre dos o más personas, yo juego con mi pelota el tenis y ahí representa en un modelo práctico, como ustedes ven, en 3D y la palabrita. Y luego él deletrea diciendo J-U-G-A-R, de izquierda a derecha. Y así es como él domina la palabra para poder escribir correctamente. Pero al hablar de una dislexia visual, estamos tratando de que la persona incorpore esta parte visual que se le dificulta en su mente, la pase y la pueda reproducir sin verla luego. Entonces, el estudiante lo que hizo luego es decir la palabra ya cuando le tomó una foto mental y ahí la deletrea ya sin mirar. Entonces ahí el método Davis considera que esta persona ha dominado la palabra, en este caso el sonido de la letra, e incluso ha aprendido un verbo. Entonces, tal cual como se hace con las letras, también se lo hace con los números, también con por ejemplo, el punto, la coma, los signos de puntuación, para que la persona pueda identificar al momento de leer, al momento de escribir, y como decía, no pueda y no tenga esta alteración de
que asimile una palabra con la que supuestamente su cerebro ya la conoce y, por ejemplo, si dice árbol y la palabra dice arboleda, entonces que identifique cuando se equivoca y deletree la palabra para que su cerebro y su mirada reproduzca la palabra adecuada y en esto su percepción no esté alterada. Eso es lo que nos menciona en este caso en el método Davis y veo que por la experiencia que he tenido con muchos niños a partir de 7 años y también con adultos, el programa ha resultado muy bueno porque les ha ayudado a controlar y medir su percepción para poder reproducir lo que sus ojos miran y poder estar más atentos a cualquier cosa que ellos pasan en su momento, en especial en lectura y escritura. Muy bien, muchas gracias. Qué interesante ese ejemplo que nos indica Anita. ¿Ese ejemplo era real? ¿Eran fotografías tomadas en su clase o tomadas de la web? Sí, era el ejemplo del abecedario, lo tomó Andreita de la web, pero es tal cual como se hace con los niños y el ejemplo de jugar, ese era de un estudiante que yo trabajo en el método Davis, entonces de lo reproduce. Qué interesante. Y muy bueno para modelar, ¿no? Porque sí, se veía realmente dos personas jugando tenis. Qué interesante. Ahí nos ha dado una idea práctica que la podemos llevar a las aulas de clase. Perfecto, muy bien, muy interesante. Solo para acotar algo, en el primer grupo nos hablaban de la dislexia evolutiva o adquirida. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Que no solamente la dislexia es por un trastorno neurobiológico, también es por un proceso de aprendizaje, un proceso de enseñanza-aprendizaje que no ha sido enriquecido con desarrollar las habilidades psicomotrices. Por eso les decía yo que parte de los trastornos DIS, que son los trastornos del aprendizaje, se podrían evitar con un trabajo bien hecho en educación preescolar. Muchas gracias, grupo número 2. Vamos ahora con el grupo número 1 que nos va a hablar sobre la dislexia atencional. Listo. Bueno, la dislexia atencional, quisimos hablar un poco de su origen. En ese sentido, bueno, encontramos que en general puede ser un origen como cualquier otro trastorno, con una combinación de factores genéticos, neurológicos y ambientales. Como ahora conocemos, también puede ser adquirido. Sin embargo, hay esta distinción en la atencional donde va a notarse más una disfunción en redes de atención frontoparietales, debido a que hay como una confusión y hay una migración, lo que se llama, de algunas letras. Y encontramos un ejemplo que podía definir más o menos cómo pasaba. Estos son igual como los fonemas, pero al momento de decirlo, o sea, la flecha en la parte derecha, es como los traduciría. Entonces, ubica todas las letras correctamente, pero hace un cambio en una letra. Entonces, básicamente es más o menos lo que sucede en la atencional. Por eso hay esta débil coordinación entre la atención y la lectura. Bueno, entre sus características menciona que la dislexia atencional se relaciona con fallos en la atención selectiva visual que impiden centrar la mirada en una sola palabra. Por ejemplo, si el niño intenta leer la palabra casa, pero su mirada se desplaza y toma las letras de la siguiente palabra, digamos que está la palabra roja, pero el niño va a producir la lectura, en vez de decir casa, va a decir caja, entonces va a mencionar caja roja. El sistema lector mezcla información de varias palabras simultáneamente, generando errores en combinación. Por ejemplo, el niño quiere leer la palabra perro grande, o están las palabras perro grande, pero él puede mezclar y mencionar la palabra prande, porque está fusionando letras iniciales de una palabra con las finales de la otra.
y entonces también se asocia con alteraciones en los mecanismos de inhibición cognitiva, que normalmente estos bloquean estímulos irrelevantes. Por ejemplo, el niño al leer mesa aparece la palabra masa, porque el pequeña no logra inhibir la interferencia de esta palabra conocida, que es similar, entonces por eso en vez de leer mesa, dice masa, porque se distrae, el pequeño se distrae con estímulos cercanos. Bueno, a mí me ha tocado hablar un poquito acerca de la intervención, qué es lo que queremos lograr durante la intervención en en la dislexia evolutiva. Tenemos que, como punto principal, mejorar la atención selectiva y sostenida durante la lectura. Es decir, esta es una de las partes fundamentales que debemos intervenir en la clase. Tratar de tener una atención focalizada en lo posible. Reducir interferencias visuales y lingüísticas. En este sentido, ahora, antes en las clases habían muchos estímulos visuales, pero ahora se ha optado mucho porque estos estímulos visuales sean retirados y las paredes sean totalmente blancas, sin muchos colores, en lo posible colores pasteles, y que no haya tantos estímulos visuales, sino que más bien sean como que material removible que se pueda poner y sacar. También tenemos que favorecer la automatización lectora, es decir, poco a poco que se vaya automatizando y se vaya interiorizando este proceso lector. Fortalecer la memoria de trabajo verbal, es decir, el repetir las palabras cuando nosotros le damos la indicación y que vaya repitiendo las palabras poco a poco y que poco a poco se vaya formando una de manera autónoma y de manera un poco podríamos decir un poco mecánica, porque la lectura es la repetición de los fonemas y la interiorización y la formación de palabras. También fortalecer la memoria de trabajo verbal, optimizar estrategias metacognitivas y lectoras y promover la motivación y reducir la frustración académica. Eso es súper importante dentro del programa de intervención, que tratar de que los chicos que tienen, que tienen dislexia traten de no sentirse frustrados académicamente, es decir, tienden como que mucho a compararse con sus compañeros en su avance académico y muchas veces tenemos ese problema acerca de la frustración, se sienten un poquito menos o su autoestima empieza a bajar. Entonces, es importante dentro de este programa de intervención en este tipo de dislexia, es sobre todo darles las herramientas para que ellos puedan tener una buena autoestima y su frustración académica sea mucho menos. También habíamos averiguado acerca de algunos programas y métodos útiles dentro de la dislexia. Y tenemos algunos que son súper interesantes, por ejemplo, este Orton Gillingham, que es un método estructurado para intervenir dificultades específicas de lectura y dislexia. Y sus características principales de este método es que es muy multisensorial, es decir, es visual, auditivo, kinestésico, y es sistemático y secuencial, explícito en las enseñanzas de los fonemas. Este se centraliza principalmente en los fonemas. Es basado en el lenguaje y sobre todo centrada en la conciencia fonológica. También tenemos el método de Barton Reading Program, que es un programa muy específico para la dislexia, que está basado en niveles y está diseñado como más para una parte terapéutica. Está totalmente guiado, no requiere que, o sea, este no requiere que el terapeuta diseñe los ejercicios, sino que ya vienen como que un banco de ejercicios destinados justamente para esta dislexia. Es muy fonológico y multisensorial y sobre todo incluye pseudopalabras para activar la ruta fonológica. Los objetivos de este método principal es la decodificación, la ortografía, la fluidez, la automatización y la comprensión básica de las palabras que nosotros les vamos a dar a los chicos. Esto está diseñado exclusivamente para niños que tienen dislexia moderada y severa a partir de los 6 años y también para adultos que todavía persiste su dislexia durante su desarrollo.
Tenemos, en cuanto a los programas tecnológicos, tenemos el Lexia, que es un programa, que es un software educativo. Principalmente trabaja para la lectura y el lenguaje, pero su principal función es el juego, es decir, es a través del juego lo que promueve la lectura y la conciencia fonológica de las primeras palabras que se van adquiriendo. Esto nos garantiza, sobre todo a través del juego, una mayor fluidez en la lectura, la comprensión, el vocabulario, la ortografía, la fonética, todos estos puntos que son importantes y que se ven afectados dentro de la dislexia. Y por último, tenemos el método FastWord, que es también una herramienta de software que nos ayuda a la neuroplasticidad del lenguaje, desarrollado por que justamente este programa está desarrollado por neurocientíficos para procesar el procesamiento auditivo y temporal, lo cual impacta en la lectura y el lenguaje. Entonces aquí también nos ayuda a la velocidad del procesamiento, que son una de las áreas más afectadas dentro de la dislexia. Y sobre todo tenemos el método DUA, el diseño universal para el aprendizaje, que creo que este es uno de los más importantes dentro de todos los métodos de los cuales yo les he comentado, ya que nos ayuda a que los estudiantes accedan al aprendizaje eliminando las barreras del diseño en todo sentido. Dentro del aula es uno de los más importantes. Y en viene acompañado de muchos materiales que nosotros podríamos crear para todo el grupo en general y que nos podría ayudar justo para la dislexia. Eso sería en cuanto a los programas de intervención. Listo, yo les voy a hablar un poco acerca de las estrategias que podemos usar para los chicos que tienen una dislexia atencional. Inicialmente les voy a hablar acerca de las guías o regletas de lectura. Las regletas de lectura consiste, por ejemplo, esta es la que nosotros usamos en la institución con chicos que tienen dislexia. Lo que se les hace, como ustedes ven, es una parte transparente que tiene en medio y lo que se hace es poner la regla en la línea que van a leer. Entonces se le tapa las otras líneas que son los distractores. Déjenme quitar para que me puedan ver. Así. Entonces lo que se hace es eliminar el distractor de la línea superior e inferior y poder leer únicamente la línea que está transparente. Esta es una regleta de lectura que utilizamos también. O las guías de lectura o ventanas de lectura que también se pueden utilizar con los chicos por lo que se distraen al ver las otras palabras, es esta de aquí. Bueno, normalmente yo le hago esta tarjeta con un huequito, normalmente es la cartulina negra, y vamos destapando palabra por palabra. Entonces, lo que podemos hacer es que el niño se centre únicamente en la palabra que va a leer. Esto lo utilizamos cuando el estudiante vemos que se desorienta, los llamamos nosotros así también. Les voy a hablar al final un poquito de conexión con lo que Anita les había explicado, el método Davis que manejamos en nuestra institución. Es un poco estas estrategias que usamos para la lectura, por esto de la desorientación que tienen. También se puede usar lecturas guiadas o lecturas entre pares dentro del aula. Esto quiere decir que en la lectura guiada puede ser el adulto el que le va guiando al estudiante, o entre pares ponerle al niño con un par más capaz y se va combinando la lectura. Yo leo una línea, tú lees una línea o párrafos, ¿no? Entonces se va combinando la lectura y de ese modo es como una ayuda, no se siente él sobrecargado de la lectura extensa. También se puede aplicar lectura de palabras aisladas. Cuando vemos que hay palabras que son muy extensas o confusas para el estudiante, se le puede presentar únicamente una lista de palabras en donde va a identificar de mejor manera. También podemos usar lo que es audiolibros para que el estudiante pueda comprender lo que relata un cuento, por ejemplo, sin necesidad de forzarlo a la lectura cuando hace su debilidad más grande. También podemos usar tarjetas de palabras como las flashcards, que es darle una palabra con una imagen relacionada. Entonces, para el estudiante es mucho más fácil identificar la palabra y al visualizarla ya es más fácil que la pueda evocar. Ya dentro del aula de clase, lo que se puede también hacer con los estudiantes que tienen dislexia es presentarles instrucciones más simples y cortas.
reducción de tareas escritas, permitir que de pronto sean cosas orales que presente o que en vez de darme un resumen oral me pueda dar un resumen gráfico. Entonces estoy reduciendo la carga también de escritura que puede tener. Se puede trabajar organizadores gráficos para que sea más fácil la visualización. Eliminar los distractores de las mismas hojas de trabajo como del aula. Inclusive aquí nos mencionaba que es importante mantener un interlineado más grande o un espaciado más grande entre palabras para que no sea una desorientación para el estudiante. Y quisiera acotar aquí algo en relación al método Davis, con esto de la dislexia atencional. Cuando se trata de este tipo de dislexia, nosotros manejamos ciertas herramientas que nos hacen centrar al niño su atención antes de leer. Entonces, nosotros lo llamamos liberación. Eso se trata de una respiración profunda, que el niño hace 3 respiraciones profundas, sostiene el aire y suelta con fuerza. Bajamos la tensión del estudiante, oxigenamos su cerebro y le preparamos para la lectura. Entonces, de ese modo también logramos que el estudiante se centre en lo que va a leer. Y también manejamos lo que es un punto de orientación, lo llamamos así. Es un punto imaginario que nos ayuda a que el estudiante centre su atención en el aquí y ahora. Hacemos que su ojo mental, es otra palabra que usamos en el método Davis, el ojo mental venga a su atención en el momento, a su punto de orientación, y él puede focalizar y atender lo que está leyendo. También se nos sirve para atender mientras le damos las instrucciones. Entonces, es una variación bien amplia que hay de estrategias que podemos usar con los chicos, pero creemos que lo más importante es la predisposición del docente o del adulto en aplicar estas estrategias que son muy útiles. Les presentamos también despuesito no sé si le bajan un poquito, una actividad. Como sabemos, hay varias actividades que podemos encontrar inclusive en internet, que podemos encontrar en el día a día para poder aplicar con los chicos y tratar de reforzar las debilidades que vamos encontrando en ellos. Eso sería, les presentamos. Muchas gracias. Muy bien, excelente trabajo. Los 3 grupos se han lucido. Muchas gracias por compartir esas experiencias que tienen. Cuénteme, Germania, ¿ese material ustedes lo elaboran o está prediseñado y existe en la institución? El material, por ejemplo, esto de las cartillas o las tarjetas, nosotros lo elaboramos. Pero esta regla de lectura, por ejemplo, sí venden, creo que en las librerías, no estoy segura si aquí o en Quito o nuestra de México, nuestra coordinadora del Departamento de Apoyo Pedagógico, nos traen esto, hay diferente material que se puede ir trabajando con ellos, pero hay cosas que sí venden. Buenísimo. Sí, y tenemos varias ideas simples que se pueden llevar a la práctica para evitar todos estos distractores que hacen que no se pueda centrar el foco atencional, que es la principal dificultad de la dislexia atencional. Y como les decía, van de la mano con TDAH y este es de las más comunes que se asocia con el trastorno de déficit de atención. Entonces, al opacar los distractores, vamos a poder facilitar la función ejecutiva de la atención con los ejemplos que nos daba Germania. Bien hecho. Les cuento que les traje un extracto de la película de Estrellas en la Tierra para que ustedes puedan ver quienes no lo habían visto. Solamente son 3 minutos de ciertas actividades que aplica el docente de esta película y que coincidía con lo que ayer Pauli les narraba. Les voy a compartir en este momento. ¿Qué les pareció? Déjenme ponerle en pausa porque se volvió. Se activaron los siguientes videos que seguían. ¿Sí? ¿Qué les parece? Solo es un extracto. Esa película es hermosa, sí la había visto. Ahorita que veo el extracto, sí
Sí, me acuerdo, pero ahí justamente vemos eso, lo que yo les mencionaba en la exposición, que lo que más importa es la predisposición o la empatía que siente el docente, en este caso, el adulto, porque él busca la forma de enseñarle, busca las estrategias para llegar al niño y valora también todas las habilidades que él tiene, sus aspectos positivos, no se enfrasca solamente en las debilidades. Precisamente, sí. Así es. Lisbeth tenía su manito arriba. Cuénteme, Lisbeth. No, yo también quería exponer en realidad fuera de términos pedagógicos y eso creo que por eso es el objetivo que estamos aquí. Creo que las personas que amamos lo que hacemos y tenemos esa vocación, brindamos el corazón al 100% con los niños y en realidad sí llega al corazón porque ver que una persona tan chiquitita y nosotros podemos crearle un mundo tan grande, entonces en realidad eso creo que a todos los docentes nos fascina. Entonces creo que ese es el objetivo de estar aquí, de compartir ideas, de compartir metodologías para que nos puedan servir para un mundo tan pequeño que después se puede hacer grande y puede ser personas que cambien el mundo. Entonces gracias Silvi por ese videíto que en realidad llega al corazón. Ujú. Con mucho gusto. Sí, esa justamente es la idea. ¿Este pequeño era estudiante único? No era estudiante único. No, no, sí Tenía tenía más estudiantes. compañeros. Sí, tenía compañeros, pero ¿por qué se le ve trabajando uno a uno con el docente? Pues yo considero que debe ser por la empatía que tiene justamente el docente con el estudiante, porque vio la necesidad de que él no se quede atrás de los otros chicos y de que aprenda y él tenía ese, como decir, ese don de enseñar también y más allá, digamos, como no es solo como es un maestro ya, sino es una persona que da todo lo que puede para que este niño aprenda y yo creo que lo podría hacer con cualquier persona o cualquier docente que sienta esa empatía, podría ayudar igualmente si tiene 18 15 estudiantes, pero siempre va a haber uno que va a mostrar un poquito más de dificultad y generalmente ellos como que jalan un poquito más la atención tanto del docente como de los otros niños, pero también está ahí el reto de que el maestro tenga esa habilidad de poder sacar a ese niño y de saber que puede ayudarle y que esa es su misión, enseñar, y si siente que este niño aprende, va a sentir que todos van a aprender porque todos le van a ayudar. Incluso al final creo que de la película, si más no me acuerdo, todos se sintieron felices de que él logró aprender gracias a su maestro y todos los maestros también siguieron el ejemplo de este maestro que lo vemos es bien jovencito, pero tiene esa iniciativa y ese deseo de ayudar. Ujú, muchas gracias, Anita. Y él era solamente docente suplente. Para buena suerte del niño, su docente principal se fue por alguna situación con licencia y llegó este salvavidas, porque si no, el pobrecito, ya querían meterle en un internado, no sé si ustedes se acuerdan, querían meterle en un internado y ya que se vaya a vivir lejos y tenga un régimen casi militar para que corrijan ese defecto que el papá así le llamaba, que tenía un defecto y que tenían que corregirle el defecto. Entonces es una película muy conmovedora, es larguísima, por eso solamente les traje un pedacito, pero sí les invito este fin de semana, así como que se relajan, la ven y se van a conmover mucho. Este es un claro ejemplo de cómo es la dislexia con todo su contexto ambiental, con toda su sintomatología y con un buen trabajo de acompañamiento pedagógico para poder alcanzar en algún momento los resultados de leer y escribir que son tan importantes para poder adquirir cualquier tipo de aprendizaje en cualquier momento de nuestra vida. Por eso la lectura y escritura son pilares fundamentales en el proceso de enseñanza-aprendizaje y cuando se ven alterados, se puede dificultar mucho el adquirir conocimientos. Voy a presentarles a continuación algo de lo que ustedes también señalaron en sus exposiciones. Existe un método para poder trabajar también la dislexia
que son las palabras sin sentido, que también se las conoce como logotomas. Ese es el nombre que tienen técnicamente. Nosotros podemos hacer con estas palabras sin sentido, que en realidad si usted las busca en el diccionario nunca las va a encontrar, puede hacer diferentes actividades siguiendo el siguiente procedimiento. Puede situarse de espaldas al estudiante o cubrirse la boca con una mascarilla. Por eso era tan difícil en la época de la pandemia para las personas con discapacidad auditiva hacer la lectura de labios, porque si tenemos puesto un tapabocas no se puede leer los labios. O podemos poner una hoja de papel. La idea es que suprimamos la vía visual y solamente trabajemos la vía fonológica. Podemos leer estos logotomas que son palabras inexistentes sin sentido y el estudiante les va a repetir. Ahí trabajaríamos directamente la vía fonológica, hablarle en un tono adecuado para que las pueda escuchar y dictarle cada fila de palabras. Les voy a presentar cuáles son estas palabras sin sentido. Estos logotomas son de esta manera. Yo he buscado una clasificación que tenga 3 sílabas. Tienen diferentes connotaciones y ninguna de ellas existe realmente. ¿Sí? Vamos a trabajar esta actividad mañana al empezar. Entonces, con estas palabras podemos hacer lectura de sílabas por columnas, pronunciando bien y marcando el ritmo con las manos, es decir, trabajar el silabeo, seleccionar de cada fila un grupo de sílabas y leerlas. El estudiante debe marcar el grupo que se le ha leído y también podemos hacer la lectura y que se realiza situándose detrás del estudiante, procurando hacerlo en un volumen más bajo para poder aumentar el grado de atención. ¿Sí? Entonces, aquí tenemos un texto con dislexia. Dice, los ojos no sirven de nada si la mente no quiere ver. Entonces, esta es una lectura en espejo y también nos deja un mensaje, ¿no? Los ojos no sirven de nada si la mente no quiere ver. ¿Qué interpreta usted de lo que dice aquí Doménica? Creo que tal vez puede hacer referencia a que si no entendemos bien lo que está pasando, no vamos a ver realmente lo que está pasando. A veces estamos tan nublados en la cabeza que si no entendemos, aunque estemos al frente de lo que está pasando, realmente no vamos a entender lo que está pasando. Muchas gracias, Dome. Por eso hay un adagio que dice, no hay peor ciego que el que no quiere ver. Entonces, sí, esto hace mucha relación a ello. ¿Sí? Vamos a descifrar este mensaje. Le voy a pedir, a ver, permítame ver mi pantalla, la tengo acá. Le voy a pedir que lea este mensaje a Nancy. Nancy, por favor, lea este texto. Ya. Me gusta lo difícil, me atrae lo complicado y me enamoro de lo imposible. ¿Oh? Muy bien, muchas gracias, Nancy. ¿Se le hizo fácil leer así? Sí, o sea, facilísimo no, pero tampoco demasiado complicado. ¿Ya? ¿Cómo fue para los demás? ¿Fue una lectura fácil, amistosa o compleja? Sí, fácil, dice Doménica, más o menos. Noemí, ¿qué dice? Doc, si nos puede volver a publicar. Igual Claro que más o sí. menos. Maggie, te quería hacerle una pregunta, justo como de esto de los tipos de dislexia. Porque, bueno, sabemos que también existe esta parte adquirida, pero necesariamente, por ejemplo, si tenemos una dislexia adquirida, ¿tiene que tener algún tipo específicamente? No, más bien ya la clasificación la hacen en el momento de la evaluación psicopedagógica.
Más yo les hice analizar los tipos de dislexia para que ustedes miren cómo la sintomatología cambia, pero las dificultades son las mismas, ¿no? La omisión, la rotación, la adición, son las mismas dificultades, solamente cambia la sintomatología en cuanto al diagnóstico. Entonces, básicamente para todos los tipos de dislexia nos sirven los mismos mecanismos y estrategias que se pueden usar. Gracias. Sí, con gusto, Noemí. Ahí lo tiene, Johnny. ¿Qué le parece a usted? ¿Una lectura fácil o difícil? Muchas gracias, Doc. No, sí estuvo fácil. Al final casi es un poquito complicado, pero al inicio sí estaba fácil. Y como que pasa el texto y se vuelve más complicado, ¿no? Y siempre buscamos darle la vuelta. Así de difícil es para los chicos que tienen dislexia leer nuestros textos, de izquierda a derecha y de arriba a abajo. En algún punto ya se pierden. Por eso es que señalan con el dedo. Por eso es buenísimo estas tarjetitas que nos indicaba Germania, para que nunca pierdan el renglón y puedan mejorar los movimientos acádicos. Déjenme ver si tengo una gráfica de los movimientos acádicos, que es algo que también les quería compartir. No, vamos a seguir descifrando mensajes. Creo que lo tengo más adelante. Vamos a descifrar este mensaje, en cambio tiene números y tiene letras. Claudia, por favor, haga la lectura de este mensaje. Se me hace un poquito complicado. Inténtelo. La fortuna. Hasta ahí muy bien. Sí, pero eso ya no. No. Se me hace complicado. La fortuna.